Buenos días, gracias por la invitación, por la presentación, casi seguro justa con Javier y muy extremadamente generosa conmigo, de Elia. Siempre es difícil hablar después de Javier, me pasa todos los jueves y todos los viernes, porque damos clase juntos, entonces, bueno, poco a poco lo voy asumiendo. Y bueno, como nos hemos repartido un poco los papeles, pues voy a intentar, como lo ha avanzado Javier, aterrizar un poco con ejemplos concretos que también creo que son de interés. Probablemente conozcan varios de ellos porque son ejemplos bastante publicados y relativamente famosos, otros no tanto, pero me interesa también la reflexión un poco de cómo han funcionado bien mal en cada caso, ¿no? Voy a hablar bastante de Madrid, porque yo soy de Madrid, muy de Madrid, lo siento, no, lo llevo lo mejor que puedo, pero también voy a intentar poner algunos otros ejemplos del resto de España y del extranjero, ¿no? Yo aterricé en esto de la rehabilitación integral, regeneración, a raíz de un encargo de la Comunidad de Madrid que todavía al final de la burbuja, que curiosamente nadie quiso coger prácticamente en todo nuestro departamento porque era un encargo mal pagado y esto, hacer un estudio tal, ¿no? Vamos a perder el tiempo, ¿no? Y a mí me sirvió, estaba justo haciendo los cursos de doctorado con Javier, con Ramón López de Lucio y con otros profesores del departamento, me sirvió para, como he intentado hacer siempre a lo largo de mi carrera, mezclar la práctica profesional con la reflexión teórica, ¿no? Y a raíz de eso fuimos construyendo una especie de pequeña biblioteca de ejemplos de regeneración que, debido a la crisis, no se ha incrementado demasiado porque realmente ha ocurrido relativamente poco en estos años, ¿no? Pero sí que el interés nace de ahí, ¿no? Bueno, por no repetir cosas que ha dicho Javier, es bastante consensuado la necesidad de volver la mirada hacia la ciudad existente y dejarnos de expandirnos. A pesar de que ya empiezan los tambores de guerra, por ejemplo, en Madrid, con que no hay suelo disponible para nueva vivienda, etcétera, ya el sector inmobiliario está empezando a carburar fuerte. Creo que el hecho de que los bancos hayan colocado su stock no debe decidir cómo crece la ciudad, ¿no? Por muchas razones. Hemos caído en una especie de hibris de desmesura, pérdida de autocontrol casi destructivo, ¿no? Que realmente está afectando muy gravemente a nuestras ciudades. Todo esto está, lógicamente, fomentado, sino que creado por una desregulación en todos los aspectos, ¿no? Políticos, fiscales, etcétera, ¿no? Tenemos que volver a poner en valor la ciudad como patrimonio social acumulado, ese tiempo del que hablaba Javier materializado. Tenemos que poner la vivienda, que es la pieza que construye la ciudad, pero tiene que estar engarzada con la ciudad, volver a primar su valor de uso frente a su valor de cambio. Esto aparte de la frase de Arrese, que la saqué yo en un artículo antes de ayer, es una pequeña puya interna de Javier también, hasta el FMI está admitiendo que la vivienda es un activo financiarizado que está actuando como los bonos y que en cualquier momento puede volver a estallar. Ya cada vez hay más avisos y no llevamos ni 10 años respecto de del último estallido.
Tenemos que luchar contra eso y no se está haciendo nada. El Plan Nacional de Vivienda que anunció el ministro el mes pasado, todos los agentes sociales, los promotores de vivienda social, lo están criticando como prácticamente un objeto decorativo en el mejor de los casos, ¿no? Si no añade gasolina al fuego. Esto de desfinanciarizar la vivienda es más fácil de decir que hacer, pero todo pasa por, como ha dicho Javier, en el caso español, cambiar esa proporción del régimen de tenencia hacia pues una proporción mayor de alquiler social y nuevas formas que también en ese gráfico se veía, por ejemplo, las cooperativas en derecho de superficie, excepción de uso, que son, por ejemplo, en Suecia bastante importantes, ¿no? Esta frase también yo, como la de Arretxe, la calzo cada vez que puedo, la de es más importante una buena ciudad que una buena casa, que es de Felix Claus, un muy buen arquitecto holandés, que fue uno de los 3 autores del plan de ICUR en Ámsterdam, en el que precisamente restaba protagonismo a la autoría del proyecto, al proyecto en concreto, frente a la ciudad, ¿no? Yo he enfocado mi charla sobre actuaciones sobre bloques abiertos en periferia. ¿Por qué? Porque en gran medida los centros han sido ya rehabilitados, luego veremos alguna imagen en el caso de Madrid que es muy evidente, y además constituyen una oportunidad bastante notable por la morfología de la ciudad frente a otros tejidos. El ensanche en gran medida no necesita ser rehabilitado y las periferias de finales del 19, principios del 20, como decía Javier, se regeneran solas porque esa estructura parcelaria de propiedad vertical en muchos casos permite esa regeneración más o menos espontánea frente a estos tejidos, como decía Javier. Esa división horizontal lo dificulta muchísimo si no hay iniciativa pública. Y además, parece que se nos olvida, pero en el caso de Madrid, la gran mayoría de la ciudad es periferia. 2/3 de la superficie y 2/3 de la población, así en grandes números, viven fuera de la almendra central de la M30. Hay un proyecto casi implícito de homogeneización dentro de la social, dentro de la almendra, que olvida esa periferia, que ha estado vigente todo este largo periodo neoliberal en Madrid y ocurre en muchas otras ciudades. Hay que reincorporar esas periferias primero al imaginario colectivo, y reivindicando su protagonismo y después funcionalmente en muchos casos a la ciudad, ¿no? Hay que, desde mi punto de vista, generar puntos de interés en todos esos barrios, distritos que son casi capitales. Carabanchel es el distrito más poblado de Madrid, son 250.000 habitantes, sería la 4ª ciudad de Castilla después de Móstoles y más grande que Albacete, y mucha gente de Madrid lo percibe como algo completamente ajeno. Se sorprenderían la cantidad de gente para la que Madrid acaba en Atocha. Ahora ya en Matadero, porque con la M30 pues hemos bajado 500 metros en el Paseo de las Delicias, ¿no? Bueno, la urgencia de preservar la vitalidad y el uso de la ciudad existente con estilos de vida urbanos que son más sostenibles frente al auge de la vida suburbana que afortunadamente está decayendo. Otro tema será cómo regenerar los suburbios, que eso también lo tendremos que hacer en algún momento. Después los PAUs, que lo hablábamos esta mañana en las grandes extensiones de los años 90. No sé en qué orden lo vamos a tener que hacer, pero habrá que hacerlo. Desde la perspectiva económica es más interesante a nivel de ciudad, y no solo de edificio, rentabilizar ya ese capital existente fijo en infraestructuras, etcétera. Desde la perspectiva ecológica igualmente también es necesario
contrarrestar la extensión urbana que consume mucho energía, recursos, genera emisiones, etcétera. Y desde la perspectiva disciplinar, pues hay que mantener en activo esos barrios, esos tipos edificatorios sin caer en el fetichismo del que hablaba un poco Javier, que yo también estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, no me voy a extender, pero hay toda una batería de posibles actuaciones desde lo micro hasta lo macro. Esto está sacado de un documento elaborado por Carmen Casesmiro, que es socióloga, que trabajaba en la empresa municipal de la vivienda, ¿no? Y que hace todo el recorrido. Y muchas veces se nos olvidan algunos de estos pasos cuando diseñamos una actuación de regeneración urbana, ¿no? La modernización de las viviendas en muchos casos es casi una cuestión vital, ¿no? En muchos de estos barrios de bloque abierto estamos hablando de viviendas muy pequeñas y sin aislamiento, sin instalaciones, etcétera. En determinadas ocasiones eso se olvida en el diseño de una operación, ¿no? La reestructuración de la vivienda, no solo si la anterior diapositiva se refería más bien a instalaciones, la reestructuración incluiríamos también cambios espaciales, ¿no? Intervenciones estructurales a nivel de edificio. En muchos de estos barrios hay patologías que, si no son directamente de ruina, hacen muy cuestionable la viabilidad de económica de una rehabilitación. O sea, eso tampoco debemos caer en la idea de que todo se tiene que rehabilitar. Muchas veces hay como un mantra de ¿es socialmente bueno solo rehabilitar? Bueno, pues depende. La introducción de temas de accesibilidad, de ascensores, que es uno de los grandes temas, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Hay una enorme cantidad de estos bloques de los años 40, 50, 60 sin ascensores, con una población muy envejecida, que, bueno, si vives en el segundo todavía, pero si vives en bloques como estos que ves en la foto, que ya son un sexto, eso para una población anciana es un gran problema, ¿no? La adecuación a la crisis energética, ¿no? La necesidad de reducción de los consumos. Esto se está cometiendo en muchos casos. La necesidad de actuar no solo sobre la edificación, sino sobre el espacio público. También esto, cuando empezamos la investigación en 2008, era un tema que no estaba tan desarrollado. Ahora se está haciendo mucho hincapié en el espacio público, como luego veremos. Y para mí la clave de la cuestión, cómo articular todos estos ingredientes, además con posible introducción de nueva edificación, densificación o desdensificación según qué tejido, ¿no? Yo, como Javier, en gran medida creo que hay que reivindicar esa figura del PERI. O sea, tenemos que buscar actuaciones híbridas entre la estricta rehabilitación y la renovación total, que muchas veces, en la gran mayoría de los casos de las operaciones, no lo logramos hacer, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en Palma, en Camp Redó, en un polígono de bloque abierto que lo estaban intentando incluir en el Docomomo, muy ortodoxo del movimiento moderno, bloques norte-sur. Y en esa operación se plantearon derribar 2 bloques, con toda la complejidad de la gestión, porque había que expropiarlo vivienda por vivienda. Muchas de ellas estaban ocupadas, etcétera, porque habían sido del patronato y algunas se habían transmitido y otras no. O sea, había una complejidad de gestión grande.
Pero el ayuntamiento, cuando intentó articular eso en base a las figuras legales, pues tuvo que hacer dos. Tuvo que hacer un ARI para los bloques que se mantenían y un ARRU, que se llamaba, para los bloques de renovación urbana, para los bloques que se eliminaban, que iban a generar un nuevo parque, un nuevo aparcamiento y dotaciones, ¿no? Eso ilustra esa dificultad para articular esas opciones híbridas que antes era, digamos, más fácil, ¿no? Y la importancia, por supuesto, de todo esto, articularlo con programas sociales y participados desde inicio. De nada sirve una participación luego también como un fetiche, como un elemento que busca legitimar unas decisiones tomadas a priori. Sí, puede ser incluso contraproducente, porque genera un conflicto. O sea, si te vas a poner tecnocrático, pues ponte tecnocrático hasta el final. No intentes dar gato por liebre, ¿no? y tratar de convencer a la población de que lo que tú estás decidiendo es bueno para... Sobre todo, hay, aparte de por el componente ideológico democrático, hay dos ideas que yo creo que hay que transmitir con la participación, que es que sirve para darnos muchas pistas a los técnicos que tomamos decisiones de procesos que muchas veces, con el tiempo que se tiene para articular los planes, con los datos que se tiene, no llegamos a captar. Y además, si esas opiniones recabadas en el proceso de participación se plasmen o no en su integridad, sirven para, así sí, para legitimar la actuación, porque la población lo percibe como, se percibe partícipe del plan, aunque no se asuman todas sus demandas, pero la mera existencia de ese diálogo sirve para que el proyecto luego sea menos cuestionado, ¿no? Bueno, ahí tenemos todos los tipos de intervención que podríamos catalogar en función de la intensidad de la actuación y en función del tejido sobre el que actuemos, pues tendremos unas actuaciones principales o no. No me quiero extender mucho en esto, pero que el menú muchas veces es más amplio del que utilizamos, ¿no? Traigo aquí una diapo de la operación remodelación de barrios, que fue una gran, para los que no conozcáis Madrid, una gran inversión en todos los barrios del sur y del sureste de Madrid, de tejido chabolista, autoconstruido, algunos polígonos de promoción pública muy barata, con graves problemas edificatorios, que a lo largo de los 80 son 40. ¿Cuántas eran? ¿45.000 viviendas o más? Así de memoria no. Como había dos fases también, las verdes y las rojas, pues no me acuerdo muy bien. Pero en Madrid se hizo un gran esfuerzo por regenerar todos esos barrios que nunca fueron urbanizados, que no tenían infraestructuras, que no tenían dotaciones, que se construían de forma ilegal por las noches para que no paralizase la obra la policía a lo largo de esos años del plan de emergencia social, ¿no? Esto ha condicionado mucho el imaginario colectivo, al menos en Madrid, de lo que tiene que ser una operación de rehabilitación. No todo puede ser así, porque esto fue, digamos, una enorme inversión netamente pública que venía a solventar o tratar de paliar un déficit de décadas, ¿no? No todos los barrios pueden hacerse 100% privado, 100% público, con todos los gastos asumidos en este caso por el municipio y por el ministerio, ¿no? Lo que decía antes, ¿por qué actuar en las periferias? Porque en el centro lo tenemos prácticamente rehabilitado. Esto es el Distrito Centro de Madrid. En 2008 ya se había rehabilitado o iniciado la rehabilitación en todas las áreas coloreadas. Lo que queda en blanco prácticamente es el Palacio Real
y el Campo del Moro, la Gran Vía, y el extremo de norte es el Palacio de Liria, el Corte Inglés y la Capitanía General. Todo lo demás había operaciones de rehabilitación en marcha. En esa fecha solo se habían iniciado 4 o 5, bueno, iniciado ni siquiera 3 iniciadas y otras 3 en estudio en toda la periferia, que, como veis, es muy extensa en el caso de Madrid. Madrid es muy particular porque el municipio histórico se anexionó a todos los pequeños municipios de alrededor. Entonces, tenemos un municipio enorme, pero ahí también tendría un papel las administraciones supramunicipales, Diputación o la comunidad, porque la periferia muchas veces no entiende de municipios. Hay periferia fuera de los municipios de muchas de las capitales, ¿no? Incluso se da un efecto frontera perverso, ¿no?, en que los barrios crecen en los límites administrativos, ¿no? En Madrid tenemos varios ejemplos de esas primera jornada de áreas de rehabilitación integral, preferente, han recibido varios nombres. Malasaña, una de las más importantes, ¿no?, básicamente con una actuación sobre el espacio público, con cambio de las infraestructuras de saneamiento y de un tratamiento muy superficial de las calles, ¿no?, casi con un tratamiento de calmado de tráfico, etcétera. Pero, por ejemplo, tampoco hemos hecho una investigación reciente sobre actuaciones en el Distrito Centro y ni siquiera, por ejemplo, se modifica muy sustancialmente el número de plazas de aparcamiento, que a pesar de que en su momento se vendió así, lo que se consiguió fue eliminar la doble fila y el aparcamiento ilegal en zonas peatonales, esencialmente, ¿no? Y una gran partida de subvención de la rehabilitación privada de los edificios, ¿no? Posteriormente, Lavapiés, a la que se siguió un poco el mismo esquema, esta vez ya incluyendo un paquete social más importante y unos fondos dedicados a la redotación que en gran medida se dedicaron a grandes contenedores culturales, el antiguo Teatro Olimpia, que ahora es el Valle Inclán, un museo de artes tradicionales, el Circo Price, aunque estaba fuera, justo en el borde, la Casa Encendida, sin atender a otro tipo de necesidades más, digamos, básicas, otro tipo de equipamientos más relacionados con la vida cotidiana de la población original. Eso es un poco luego se amplió a una segunda y tercera fase, y una de las últimas generaciones fue el Pez Luna, que se asoció a una actuación que igual han oído hablar, de Triángulo Ballesta, de iniciativa privada. Fueron coincidentes en el tiempo, el ARI fue obviamente iniciativa pública, pero hubo ahí digamos, una imbricación de intereses no del todo clara. ¿Por qué he traído estos 3 ejemplos? Porque en todos estos casos se han dado procesos de gentrificación de esos barrios. O sea, hemos incluido una enorme cantidad de dinero público que esencialmente ha servido para que en un corto periodo de tiempo la población original o se ha lucrado o ha sido desplazada, sobre todo si eran propietarios o no, sin que la comunidad, el municipio, el interés público haya recibido nada en contrapartida. Esto no puede volverse a repetir. O sea, tenemos que buscar la forma, que ya se está haciendo en algunos casos en Barcelona y ocurre en otras capitales, de que esas subvenciones sirvan para garantizar
un bien social que, a mi modo de ver, debe sobre todo centrarse en la obtención de unas rentas de alquiler tasadas. Que el propietario que obtenga esas ayudas tenga la obligación de no superar un umbral de alquiler en base a unos índices públicos o como se pueda articular. No es generar un parque de alquiler social, pero es lo que más se le parece a corto plazo como medida, digamos, de transición entre que se genera un parque público o controlado públicamente, que lógicamente va a llevar bastante tiempo. Es una especie de colchón de amortiguación. Lógicamente, tampoco esa limitación de los alquileres tiene por qué ser eterna. Un propietario puede, digamos, actualizar las rentas pasado un periodo de tiempo, ¿no? Bueno, un estudio de Agustín Hernández Aja de nuestro departamento sobre qué tipo de vulnerabilidad era la más asociada a estas distintas formas de crecimiento de los tejidos edificados. Sale muy alto, en cualquier caso, en todos los polígonos de bloque abierto. Ellos distinguían entre vulnerabilidad residencial, poblacional, etcétera, varios factores. En los polígonos de bloque abierto salía bastante alto en todos los aspectos. Proteico, como lo ha contado Javier, ya me lo ha pisado, pues no me extiendo, es como el paradigma de los problemas que pueden ocurrir en polígonos de bloque abierto, pero tenemos ejemplos en todos lados. Las banlieues francesas, las velas de Scampia, que son el telón de fondo de Gomorra en Italia, y muchos casos. Hay un proyecto europeo de mediados de la década pasada que se llamaba Restate, que analizaba un número enorme de polígonos de bloque abierto en todo el ámbito de la Unión Europea, que fue muy interesante porque, claro, este auge del movimiento moderno se produjo a un lado y a otro del telón de acero. Entonces tenemos una variedad de casos muy interesantes. Y en todos ha habido casos de problemas. Curiosamente, en muchos casos, en el lado oriental, menos, por lo menos hasta 2005, porque seguían siendo propiedad pública y vertical, ¿no? Luego, con el proceso de privatización brutal que han sufrido esos países, habría que ver, probablemente les falte recorrido, les falte tiempo ahora para ver cómo evolucionan. En cualquier caso, tampoco muchos de esos barrios de bloque abierto, por ejemplo en Francia, también tienen problemas aunque sean de propiedad pública, porque se produce esa guetización que ocurrió en Proteico, ¿no? Acumulan una gran cantidad de problemas que además van en espiral según se acumulan y pueden producir procesos de estigmatización. De todas las ciudades, todas las capitales tienen su Bronx particular, ¿no? En el que si eres de ese barrio ya puedes tener incluso problemas para encontrar trabajo, ¿no? Entonces ya la exclusión es total, ¿no? Bueno, ya a partir de aquí pues voy a aterrizar con proyectos concretos, ¿no? He traído un caso en Holanda que me interesa por cómo se produce una evolución a lo largo de un periodo muy amplio con sustitución de varias fases, aprovechando la existencia de una línea de ferrocarril, se genera una zona de un polo de atracción. No se actúa sobre todo el polígono, sino que se pone ese germen para una posible evolución posterior, que no se descarta. El caso de Wilmermer, que también es muy... Javier y yo lo contamos bastante en clase, yo más. A veces me suelo adelantar a él, yo a veces también.
un barrio con esa trama de hexágonos, pero no dejan de ser bloques como los de Pruitaigo, de bloque corredor, con un gran número de viviendas por núcleo de escalera, que aquí no fue como Minoru Yamasaki con las Torres Gemelas, fue otro avión el que se estrelló contra una de los bloques, que lo que de alguna manera catalizó el proceso de regeneración, y que a pesar de que se consideraba un hito arquitectónico moderno, etcétera, se ha transformado bastante radicalmente. Se han mantenido algunos de los bloques, que incluso lo llaman el Museo Wilmer. Esto también es un resto de un bloque, esto también. O sea, se han mantenido parte del tejido edificado, pero sin una reverencia total a la arquitectura moderna. Y se han introducido una cantidad de tipologías distintas que facilitan esa complejidad de la que hablaba Javier. Se ha sustituido ese tapiz verde con los bloques lineales clavados por un tejido mucho más menudo, en el que aparecen unifamiliares, dúplex con patio en planta baja y terraza o sea, baja y primera y segunda y tercera. Bueno. Y por aterrizar en casos españoles, el que he estudiado más es el caso de San Cristóbal de Los Ángeles, que es probablemente, junto con Lavapiés, el barrio más estudiado de España. La gente que vive allí tiene un poco de complejo de bacteria de microscopio, porque están todos los arquitectos, todos los sociólogos, todos los pesados de los urbanistas de distintas disciplinas mirándoles, ¿no? Porque es un barrio que ya era uno de los más pobres de Madrid a principios de los 2000. Sufrió muchísimo la droga en los años 80 y principios de los 90, y para colmo, después del proceso de desindustrialización de Villaverde, que es el distrito más al sur de Madrid, donde estaban todas las fábricas de automóviles, de electrodomésticos, a lo largo de los 90, lo cual hizo que mucha de la población se fuese. Eso sirvió para que se instalase un porcentaje superior al 50%, en algunos casos, de población extranjera muy vulnerable, que se iban allí porque las casas eran muy malas, con incluso problemas de cimentación de arcillas expansivas, etcétera, ¿no? Es un polígono ortodoxamente racionalista. En ese sentido, los planos hablan por sí solos. Y un incidente con un homicidio pues precipitó un poco esta alarma de las administraciones sobre el barrio, coincidiendo casi con el tiempo con las revueltas de París. No querían que San Cristóbal se convirtiese en nuestra banlieue, y recibió una cantidad enorme de financiación. Esta foto no sé qué ha salido, pero sin embargo en la población, por esa permanencia de la idea de la remodelación de barrios, lo que querían era hacer el barrio nuevo, era como su mantra. ¿Cuál fue el diagnóstico desde la administración? No hay que hacer el barrio nuevo, solo hay que tirar 3 edificios. Al final se han demolido 33, habría que preguntarse la validez del diagnóstico de la administración. El de la demanda vecinal era claramente exagerada, pero bueno, es una demanda vecinal. En cambio, el diagnóstico de si hay que tirar 3 edificios o 30, habría que ver qué lo motivó. Ahí tenéis un poco cómo se actuó, ¿no? Y me interesa el caso de San Cristóbal porque la actuación básicamente se restringió a la instalación de nuevos ascensores, con una pequeña ampliación de la vivienda y el aumento de la envolvente para rehabilitación energética con aislamiento, etcétera, ¿no? Cuando ya existía esa realidad de que había que demoler edificios. Algunos de los edificios se han vuelto a construir exactamente sobre la misma huella.
no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista, en un barrio donde tienes una cantidad enorme de problemas, esta veneración de la forma construida solo porque sea un resto arqueológico moderno, ¿no? Esto constituía un área de oportunidad. Incluso este colegio público se tuvo que demoler y se edificó de nuevo. Se mantuvo la parcela del colegio público. Estos bloques en H también se demolieron. No se buscaron fórmulas alternativas de ordenación volumétrica siquiera, ¿no? ¿Podría haber sido un mejor optimizado esta oportunidad? Sí, porque San Cristóbal de Los Ángeles, una de las pocas cosas buenas que tiene es que tiene una parada de cercanías. Eso en Madrid es oro. Te da un acceso inmediato a un radio muy amplio. Y sin embargo, no se modificó el barrio para nada, pudiendo densificar en esa zona de la estación, etc. No se introdujeron nuevos tipos edificatorios. Aquí las viviendas, lo hemos visto antes en una de esas planos de bloque estrechito y lineal, son muy pequeñas, de 28 o 30 y tantos metros cuadrados, en algunos casos. No tiene sentido seguir, una vez que hay la necesidad de actuar, repitiendo esos tipos, ¿no? Esto es un poco una imagen en la que se ve pues cómo han quedado los edificios rehabilitados que mejor están, ¿no? Alguno otro de estos, ¿no? En muchos casos se han instalado ascensores fuera, no están estas, una solución bastante pues, usual que está ocurriendo en muchos barrios. Y este es otro barrio de Villaverde, Ciudad de Los Ángeles, que es uno de esas áreas de rehabilitación de finales de los 2000, de la década de los 2000, que también en este caso se restringió a actuar prácticamente sobre el espacio público por un lado y por la edificación por otro, ¿no? En este caso tuvo una urbanización más cuidada que en San Cristóbal. En San Cristóbal no se modificaron apenas secciones de calle, no se introdujeron criterios de urbanización bioclimática, etc. Aquí en Ciudad de Los Ángeles ya esos intereses ya empiezan a aparecer, ¿no? Pero, sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre este enorme rectángulo que hay al lado, que era un cuartel de artillería, me parece que era, que promovió Sepes en su momento. Estas dos piezas no dialogaron en ningún momento. Y es verdad que eran, digamos, una estaba gestionada desde el ayuntamiento y otra desde el Ministerio de Fomento, pero esa rehabilitación por polígonos de la que hablaba Javier produce este tipo de situaciones en las que dos áreas de oportunidad o dos actuaciones que tienen que ser coincidentes en el tiempo y necesarias no establecen ningún tipo de diálogo, ¿no? Tenemos que buscar esa fórmula no solo de actuaciones de reforma interior, como podría haber sido el caso de San Cristóbal, que está muy aislado además, sino de vinculación entre obra nueva, pura y dura, como pudiera ser el caso del cuartel de artillería, con la rehabilitación de Ciudad de Los Ángeles. Bueno, la calidad de la urbanización pues, es buena, pero no deja de ser un lavado de cara en la que se introdujeron algunos elementos de movilidad ciclista, pero todo, digamos, muy tímido. Polígono Saice de Moratalaz. Esto fue un barrio promovido privadamente que por Urbis, una gran inmobiliaria que prácticamente ha construido todo el sureste entre el Retiro y la M40 y más allá, que quedó parcialmente sin urbanizar al final de
del proceso de producción inmobiliaria. Y tan es así que Urbis cedió los terrenos que conservaba escriturados al ayuntamiento por €1, una peseta, ya no sé, una unidad monetaria de lo que fuese en su momento, para no seguir manteniéndolos. Ahora ya son públicos. Pero como veis, el grado de la calidad de la urbanización es era francamente malo. En este caso se hizo un estudio más teórico que práctico con gente de nuestro departamento, Julio Poceta, Esther Higueras y Pachila Miki, que lo traigo porque tiene una cuestión provocativa que es, ellos lo justificaban en base a un análisis de los espacios libres mediante una metodología cuantitativa anglosajona de Space Syntax, categorizaban esos espacios y proponían, que es lo que a mí me interesa, más que todo el aparato cuantitativo, privatizar parte de esos espacios interbloque, que como todos sabemos son espacios inseguros, en muchos casos de difícil mantenimiento por parte del ayuntamiento, ya bastante tiene el ayuntamiento para mantener en muchas zonas, incluso de reciente construcción. Y ellos, en base a esa medición de recorridos, de por dónde pasa la gente, de cuáles son los itinerarios comunes de la vida cotidiana, proponían preservar como públicos determinadas zonas y privatizar otras. ¿Eso qué ventaja tiene? Aparte de aliviar un coste al ayuntamiento, introduce mayor complejidad a este tipo de barrios. Ya no todas las viviendas son iguales si tienes un bajo de tu uso. Otra cosa es cómo sea esa privatización, si es una privatización de uso, si es una privatización en régimen de propiedad, o podemos discutir, pero ya ese cambio de la morfología me parece interesante. Bueno, no muchos de... A ver, perdón. ¿Qué se ha hecho más recientemente, después de varios años, digamos, de un stand-by muy largo? Esta corporación ha aprobado las áreas de los APIRUS, áreas preferentes de impulso, nunca me acuerdo bien del nombre, es un nombre muy feo, de impulso a la regeneración urbana, que tienen de interés que ya prácticamente se ha huido del centro. No tenía mucho sentido seguir metiendo más dinero en el centro. Sigue Lavapiés, yo personalmente lo hubiese quitado, y Tetuán, que habría que ver, ¿no? Pero prácticamente toda Latina, todo Carabanchel, todo Usera, Latina, también son 200 y pico mil habitantes. Puente de Vallecas, otro tanto, 200 y pico, ¿no? Quizás yo le achaco a esto que sea demasiado extenso y demasiado poco focalizado, ¿no? Estoy mirando igual demasiado a alguien que se puede sentir aludido, pero no es voluntario. En cualquier caso, no le echo la culpa. En este nuevo impulso a la regeneración que se le ha dado, Madrid ha planteado una estrategia global con un mosaico de acciones sobre espacio público, actuaciones de movilidad, aparte de esas APIRUS, de intervención ambiental. Aquí tenemos un poco el detalle yo pongo siempre los detalles de Carabanchel, Latina, Usera, porque es lo que me toca por la tesis, entonces es lo que mejor me sé, pero para que en el plano general no se aprecia, ¿no? Con todas estas pequeñas actuaciones de itinerarios, de áreas de oportunidad que se llaman, ¿no? Y bueno, si alguien tiene curiosidad, se pueden ver, si ponéis visualizador urbanístico Madrid, hay un SIG que se puede profundizar en las actuaciones, ¿no? Y recientemente se ha licitado un concurso de áreas de oportunidad que yo creo que puede ser muy interesante. Nosotros nos hemos presentado, hemos quedado segundos, esto nos pasa bastante, de lo de quedar segundos. Es nuestra... en fin, ¿qué se le va a hacer? Y aquí tenéis un poco un detalle de uno de estos. Yo
quizás le achaco a esta delimitación de áreas de oportunidad una excesiva timidez en cuanto a meterse con espacios privados. Está muy pensado, todo el plan regenera, de nuevo separa un poco el ámbito de lo privado de lo público y adolece de esa necesidad de casar las dos cosas. Está bien hacer itinerarios sostenibles, hacer actuaciones de movilidad, pero creo que desde el ayuntamiento muchas veces se hacen no solo por la necesidad, sino porque la mayor facilidad de intervenir sobre el espacio público respecto del privado. Y en muchos casos hay que intervenir sobre las dos. En este caso, por ejemplo, aquí hay un edificio completamente aislado en una manzana de un colegio, en una zona completamente central de la red de transportes, que de alguna manera quedaba ahí como una isla ante ese temor de intervenir sobre el espacio privado, ¿no? Creo que hay que profundizar un poco más allá. En cualquier caso, veremos cómo sale, digamos, este nuevo impulso que se le está dando, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. 10 minutos, bueno, pues acabamos rápido. 5 mejor. Vale. Bueno, dos proyectos más. Son Trinitat Nova en Barcelona, que fue uno de esos proyectos pioneros en cuanto a intervención en las periferias, también bloque abierto, en este caso con problemas de aluminosis, que también bloques con galerías. En este caso está un poco mejor urbanizado, pero con problemas graves de pendiente, como el distrito de Nou Barris, ¿no? Aquí se dividió en varias fases para la actuación, que era de una escala muy modesta, y creo que su mayor virtud fue implicar al tejido vecinal, ¿no? Que se construyó esa participación de inicio, incluyendo esos aspectos de urbanización con criterios medioambientales que fueron bastante interesantes. Esto es un poco la imagen final. Yo creo que en cuanto a diseño no acabó de estar bien, pero me interesa más el proceso. Incluso me importa menos que al final los edificios sean feos si al final se responden a determinadas demandas. No pasa nada porque un edificio sea feo. Claro, lo interesante sería que cada uno de estos edificios lo hubiese hecho un arquitecto distinto. Y aunque sean todos feos, que ya sería difícil, por lo menos serán diferentes y más complejos. En este caso creo que conviene repartir juego lo más posible, ¿no? Eso dificultará la gestión, seguramente, pero es que este mantra de que la gestión tiene que ser fácil, una de las razones por las que San Cristóbal se hizo un plan tan banal fue porque queríamos que la gestión fuese sencilla, y por eso no se quería una modificación puntual de plan general. Al final eso rebaja a tal nivel las expectativas, las necesidades, que completamente aplana los proyectos, ¿no? Bueno, y acabamos con el proyecto de la mina, que está muy publicado, que fue Premio Nacional de Urbanismo, que creo que es muy interesante porque se plantea muchas de estas cosas, ¿no? La mina, barrio estigmatizado donde los haya, escenario del cine kinky, del Torete y compañía. También como San Cristóbal, aislado entre infraestructuras, un tren, una carretera, más allá del río Besós, con una población de etnia gitana muy potente, ¿no? Y es un poco posterior a San Cristóbal, con estos bloques en H que, sin embargo, no están mal del todo, porque la relación de los patios son suficientemente amplios, ¿no? Y no tenía problemas graves de patologías constructivas, el hormigón estaba bien. Con esta invasión de los espacios interbloque característica también se repite, ¿no?
Esto es un poco el estado actual, con unos grandes equipamientos en el centro que pretendían ser originalmente el corazón social del barrio, etcétera, y un polígono industrial bastante cutre e informal en el sur, ¿no?, que también ejercía de barrera. ¿Y qué se plantean los Job, Jornet y Pastor, que fueron los autores del proyecto? Pues, como dice Sebastián Jornet, a la mina había que llevar pijos. Ya teníamos bastante población estigmatizada, hay que llevar otro tipo de población. Y para ello, aunque se mantiene la edificación esa de bloques en H, se plantean trocearlas en planta baja, primera y segunda, creo que eso me parece que en el plan no se ha desarrollado, esa apertura de los huecos, pero que me parece una cuestión interesante porque es otra de los problemas que se repiten una y otra vez, esa falta de permeabilidad de los tejidos. Pues introducen este tejido menudo de nuevas edificaciones con nuevos tipos para clases medias, etcétera. La alternativa a esto, cuando hay gente que pone el grito en el cielo cuando se le explica esto, y dice, bueno, es que la alternativa a esto era una marina, un campo de golf, etcétera. O sea, hubo proyectos muy especulativos en paralelo, ¿no? Todo esto con una ordenación volumétrica relativamente complicada. Bueno, es menos complicada de lo que parecen los planos, pero tratan de dar esta variedad volumétrica, ¿no? Y se llevan esos equipamientos enormes que estaban en el centro, se desmenuzan, se hacen pequeñas parcelas de equipamientos, probablemente muchas veces contraviniendo las normativas sectoriales de los colegios o de las escuelas infantiles, y se llevan al perímetro, en algunos casos en los de mayor tamaño. Y se genera un gran eje cívico por donde pasa el tranvía, que de alguna manera es lo que sirve de símbolo de unión de ese barrio antes estigmatizado y aislado a la ciudad. En la mina no entraban los autobuses por miedo a que les robasen a los autobuseros. O sea que esa integración es muy real, o sea, no es solo simbólica ni funcional, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco los tipos edificatorios que se proponen, pequeñas torrecitas mezcladas con bloques, etcétera. Y todo esto en paralelo con un programa social muy contundente que se desarrolla a la par en San Cristóbal. También hubo un plan de desarrollo comunitario, pero que se tuvo que desarrollar sobre la marcha casi, cuando se vio que el proceso de rehabilitación no estaba dando los resultados necesarios, ¿no? En este caso, de inicio, estaba ya ese equivalente, ese plan de actuación social estaba previsto, ¿no? Y esta es la imagen que suelen poner los autores de la inauguración, no sé si es del tranvía de la Rambla, con unos gigantes y cabezudos que venían desde San Adrià del Besós, que es el municipio al que pertenece la mina, no es municipio de Barcelona. Sin embargo, otra de las lecciones de la mina es esa colaboración entre distintas administraciones. En este plan interviene la Diputación, interviene la Generalitat, hay fondos europeos, hay 2 municipios que intervienen. Bueno, y por último, he traído un ejemplo de por qué intervenir en bloque abierto en algo que no sea Madrid y Barcelona, que son monstruos de 3 millones y 1 millón y pico. Estos problemas también los tenemos a pequeña escala. En Navalcarnero, que es una ciudad de bastante poco rango dentro del área metropolitana de Madrid, casi ya con un peso todavía agrícola, tenían 2 graves problemas urbanos. Uno, el centro, un centro despoblado que trataron de rehabilitar un poco a la lavapiés, ¿no? Introduciendo un teatro, rehabilitando antiguos edificios industriales, bodegas, etcétera. Igual os suena que el alcalde ha acabado imputado porque tenía unas cuevas del vino
que se propuso utilizarlas como activo turístico. Querían ser la tercera ciudad, después de Alcalá de Henares, El Escorial, en Madrid no lo contaban, turística de Madrid, y se les fue la mano y entonces el alcalde empezó a horadar cual topo todo el subsuelo de la ciudad, hasta que se cayó una calle encima y entonces está el hombre imputado. Bueno, digamos que esa rehabilitación del centro está bastante conseguida, con esta creencia muy madrileña por el granito, el nuevo edificio del ayuntamiento que es bastante fallido, pero tenían su particular San Cristóbal, su particular lámina, en este caso el barrio de la Estación, con estos bloques así un poco en esvástica, en la traza de lo que era la antigua vía del tren, que ya no existe y que probablemente no vuelva a existir, aunque hay un proyecto de recuperarla, ¿no? Con todos los mismos problemas. Allí se concentraba la población inmigrante, que convivía con población envejecida, etc. ¿Cuál fue lo que aplicaron en este caso? Pues intentaron, como en el caso de San Cristóbal, aplicar la receta que habían utilizado en el centro para aquí, renovación de espacios libres, tal. Obviamente eso claramente se quedó corto, ¿no? Pero me sirve para contar que todo pequeño núcleo de 20.000 habitantes tiene su barrio de la Mina, su barrio San Cristóbal, y que estas actuaciones sobre bloque abierto se tienen que dar no solo en las grandes capitales, sino en pequeños municipios. Y ahí creo que es importante el papel que pueden jugar la Junta o la Diputación con, obviamente, estos municipios tienen mucho más complicado generar equipos especializados, etcétera, y se pueden, digamos, sería interesante que recibiesen apoyo de las entidades supramunicipales. Por acabar, sobre todo me gustaría cuestionar ese tipo de dogmas de, primero, la necesidad de plazos largos en este tipo de intervenciones. Esto no se puede hacer en una legislatura ni en dos, en muchos casos, la gran mayoría. No se puede hacer, en muchos casos, 100% público. Hay que articular ese partenariado público-privado de alguna forma. Cuanto más espacio libre, mejor, no. Eso ya creo que lo tenemos superado, muchos. Si queda alguno en la sala, luego lo podemos hacer terapia. Cuanto a menor densidad, mejor, tampoco. La densidad hay que cuidarla, pero que no pasa nada porque en algunos de estos casos se introduzca mayor densidad. Habrá que ver cómo y quién, sobre todo. Tampoco es no se puede tampoco duplicar la edificabilidad para que las cuentas salgan, que eso también ha pasado. Y los equipamientos pueden jugar un papel fundamental en todo este tipo de actuaciones. Como hemos visto en la mina, podemos ir hacia equipamientos más compactos, más intensos en vida urbana, frente a las grandes extensiones de colegios que ocupan 2 hectáreas, etc., ¿no? Y además pueden ejercer ese papel de motor de la vida vecinal. En el caso de la mina, lo primero que se construyeron antes que las viviendas privadas libres fueron los equipamientos. Eso es un factor fundamental. Y el comercio, que es un poco el comercio y las actividades. Una de las críticas al proyecto de la mina es el polígono. Se sacrificó el polígono para dar cabida a todo lo demás, pero mucha de esa población del barrio trabajaba en ese polígono cutre y tal. ¿Cabía haberle dado un hueco a alguna actividad productiva? Pues probablemente, pues sí, habría que haber probablemente sacrificado alguna parcela residencial. Bueno, no sé. Eso muchas veces hay otro gran tema que es la rehabilitación del tejido productivo. Y no me extiendo más, que ya me estoy extendiendo. Simplemente insistir en la cuestión de la crisis de vivienda, cómo todo esto tiene que estar necesariamente imbricado en esa
mejora del acceso a la vivienda, de la sustitución poblacional en estos barrios, que las nuevas generaciones, en las que todavía me incluyo, podamos acceder a una vivienda que no tiene por qué ser en propiedad, pero que sí que tiene que ser asequible para nosotros. Y sin más, no quiero aburrirles más. Muchas gracias.